¿Te has fijado en lo ridícula que resulta la pregunta de siempre? ¿Pero esto pasó de verdad? Cada vez que alguien habla de una novela, la respuesta de Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras es simple y demoledora. Todas las novelas mienten porque no pueden hacer otra cosa. Y sin embargo, esas mentiras son el único modo de expresar verdades que la realidad jamás nos concede. El libro es una declaración de amor y a la guerra a la vez. Amor a la ficción como espacio de libertad y guerra contra todos los que quieren domesticar la imaginación. Vamos a desmenuzar esta visión con calma y con ironía, sin miedo a repetir lo que duele. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte Tallerico La Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. Las mentiras de la literatura son necesarias, liberadoras y subversivas. Desde que Vargas Llosa publicó sus primeros cuentos, la gente lo acosaba con la misma duda. ¿Es autobiográfico? Como si el valor de un texto dependiera de su fidelidad a los hechos. Esa obsesión viene de lejos. Los inquisidores españoles, por ejemplo, prohibieron las novelas en América porque eran mentirosas y podían corromper a los indios. El chiste es que tenían razón, aunque no como ellos creían. La ficción corrompe, pero lo que corrompe es la obediencia, la resignación, la idea de que debemos conformarnos con la vida tal como es. Y ahí está el primer punto fuerte de Vargas Llosa. La novela es un peligro porque recuerda que la vida nunca es suficiente. Vargas Llosa lo explica así. Sí, las novelas mienten, pero esas mentiras revelan una verdad mucho más profunda. La verdad de que ningún ser humano está conforme con lo que tiene. Todos, ricos o pobres, célebres u oscuros, siempre queremos más. Otra vida, otros amores, otros destinos. Y como no podemos tenerlos en carne y hueso, los inventamos. Cada ficción es en el fondo un truco para satisfacer, aunque sea por unas horas, esos deseos incumplidos. ¿Por qué conmueve Emma Bovary con su empeño patético en imitar a las heroínas románticas? No porque sea realista, sino porque encarna nuestro propio impulso a querer algo diferente. Las ficciones son la válvula de escape de esa insatisfacción. Y aunque nos engañan, ese engaño es la única manera de decir la verdad que importa, que la vida tal cual no basta. ¿Qué significa verdad en una novela? Aquí viene la paradoja que Vargas Llosa subraya con furia. En la historia, en el periodismo o en la ciencia, la verdad se mide por correspondencia con los hechos, pero en la literatura no. La verdad de una novela se mide por su poder de persuasión. Si consigue que vivamos como reales las mentiras que cuenta, entonces dice la verdad. Si no, miente. Así toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente. No porque acierte o falle en los datos, sino porque logra o no la ilusión. Víctor Hugo describe la batalla de Waterloo en Los Miserables. ¿Acaso coincide con lo que pasó en la realidad? Ni de broma. Pero el Waterloo de Hugo emociona y eso basta para que sea verdadero literariamente. Otro punto clave. La vida real es un caos sin principio ni final. En cambio, las novelas imponen orden, inventa causas y efectos, detiene o acelera el tiempo a conveniencia. Esa organización artificial es lo que nos da la sensación de sentido. Faulkner, en El sonido y la furia, juega a mezclar pasado y presente y futuro en un torbellino. Carpentier, en Viaje a la semilla, narra la vida de un hombre al revés, desde la muerte y hasta la gestación. Cada uno de esos artificios es una mentira, pero nos permite comprender lo que en la vida se nos escapa. El desorden total, la rebelión contra el poder. Acá entra lo político. Vargas Llosa insiste. Las novelas son enemigas de los poderes que quieren ciudadanos conformes. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que siempre podemos soñar otra cosa. En sociedades abiertas, la historia y la literatura conviven. La historia intenta ser objetiva, la literatura se confiesa subjetiva. Cada una ocupa su espacio. Pero en sociedades cerradas ocurre lo contrario. El poder confunde ambas cosas. La historia se convierte en propaganda y la literatura en un sermón autorizado. El ejemplo de los incas es brutal. Cada vez que moría un emperador, los sabios oficiales reescribían la historia para adjudicar todas las hazañas al nuevo. El pasado se borraba y con él la posibilidad de que los ciudadanos imaginaran algo distinto. Resultado, un pueblo sin memoria real, prisionero de una ficción oficial.
Ese control de la imaginación es la verdadera mutilación. Aunque tengas pan y techo, si te quitan el derecho a inventar, estás condenado a la mediocridad. Don Quijote se vuelve loco creyendo en los libros de caballerías. Emma Bovary se arruina intentando vivir como en las novelas rosas. Ambos fracasan, pero los seguimos admirando. ¿Por qué? Porque representan la terquedad más humana. No aceptar los límites de la vida real. Leer una novela es en sí una metamorfosis. Dejamos de ser quienes somos para vivir vicariamente las vidas de los personajes. Esa multiplicación es lo que nos salva de la mutilación de tener solo una existencia. Vargas Llosa lo llama con crudeza: la ficción nos completa. A nosotros, seres mutilados a quienes nos tocó una sola vida. Otro punto esencial: la literatura florece en momentos de crisis de fe. Cuando la gente cree firmemente en una religión o en un dogma, no necesita novelas. Pero cuando la certeza se agrieta y la vida parece un caos, ahí es donde la ficción cumple su papel. Las culturas profundamente religiosas producen teatro, poesía e himnos, pero la novela aparece cuando la visión del mundo se fragmenta y nadie sabe en qué creer. En ese vacío, la ficción inventa órdenes artificiales para soportar la incertidumbre, ejemplos que revelan la paradoja. En La verdad de las mentiras, Vargas Llosa analiza 25 novelas para mostrar cómo, mintiendo, dicen verdades. Algunos casos. En el Ulises de Joyce, un solo día en Dublín se convierte en un universo entero. Una mentira cronológica, pero verdad sobre la densidad de lo cotidiano. El gato pardo de Lampedusa. Nostalgia aristocrática que disfraza la mentira del cambio para que nada cambie. Lolita de Nabokov. Un amor monstruoso contado con belleza insoportable. Mentira moral, pero verdad brutal sobre el deseo humano. La metamorfosis de Kafka. Un hombre convertido en insecto. Mentira fantástica, pero verdad sobre la alienación y la soledad modernas. Madame Bovary de Flaubert. Mentira romántica que muestra la verdad de la insatisfacción femenina en un mundo estrecho. Cada una, con sus mentiras, revela la verdad de los demonios que soliviantan a su época. La conclusión es devastadora. Sin ficciones no habría progreso. La imaginación es un don demoníaco. Siempre abre un abismo entre lo que somos y deseamos ser. Y la ficción es el paliativo con el que convivimos con ese abismo. Pero ojo, es un paliativo tramposo. Leer calma, pero también agita. Nos devuelve a la vida real con la certeza de que nunca será suficiente. Esa insatisfacción nos empuja a crear, a rebelarnos, a conspirar. Por eso Vargas Llosa afirma que las novelas son una acusación permanente contra la existencia bajo cualquier régimen o ideología. Nos recuerdan que la vida no alcanza, que siempre hay un más posible. Recapitulemos. Todas las novelas mienten, pero esas mentiras dicen la verdad de nuestros deseos insatisfechos. La ficción es subversiva, conspira contra el poder y contra la resignación. La literatura es la forma más íntima de libertad. Si esto te removió, suscríbete. Aquí celebramos las mentiras que nos liberan, no las verdades oficiales que nos domestican. Y si quieres dejar de solo leer y empezar a escribir tus propias mentiras necesarias, escríbeme. El enlace está en la descripción del vídeo o en mi página web israelpintor.com. Podemos darle forma a ese proyecto que te quema por dentro. Si quieres dar el salto, lánzate a mi coaching literario para construir tu novela de principio a fin, o al videocurso Primera Novela, donde te ayudaré a estructurar y proyectar esa primera novela que tienes en la cabeza. La ficción es el antídoto contra la resignación. La próxima vez que alguien te diga que las novelas son pura mentira, respóndele con una sonrisa. Exacto. Y esas mentiras son lo único que me hace libre. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. A ver, para empezar, sí, ya sé que estoy muy abrigado, pero ¿qué quieres que haga? Está haciendo frío y tú probablemente estés viendo esto cuando ha dejado de hacer frío, pero oye, soy una persona ocupada, intento tener en pie un canal de YouTube y ver un montón de alumnos
conectándome todos los días a la semana y encima estoy escribiendo mis propias mierdas. Intento aprovechar el tiempo tanto como puedo, así que no empieces con tus rollos de ay, está todavía vestido como en el invierno. Pues claro, porque es invierno. ¿Cuándo estás viendo esto tú? ¿En agosto? Yo qué sé cuándo lo estés viendo, pero la cuestión es que no tengo tiempo yo de estar haciendo esto un día sí, un día no. Bueno, en fin, que yo me acomodo cuando me viene bien y me pongo a grabar unos test de tiquismiquis. Dicho esto, si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte Tallerico la Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.